Muy buenas noches a todos, que Dios les bendiga. Continuando con nuestro estudio, ¿verdad? De Juan 6, desde el 16 hasta el 29 nos toca desarrollar hoy. Hasta el 29. Viendo el contexto de la última vez, del tema pasado, hablaba de la alimentación de los 5.000, ¿verdad? Y bueno, el milagro de alimentación a los 5.000, ¿verdad? Yo me quiero quedar en ese punto en el cual Jesús le alimenta multiplica los panes, los peces y los 5.000, yo como estaba exponiendo la vez anterior, 5.000 hombres, 5.000 puede ser niños y 5.000 mujeres, 15.000 aproximadamente de personas. Y nos quedamos con esa película, ¿verdad? Los 15.000 que estaban ahí satisfechos, comieron, se llenaron, sobraron otra vez la comida, ¿verdad? Da gusto cuando estamos llenos, ¿verdad? Bueno, los 15.000 estaban llenos, almorzaron y quedaron llenos. Y también lo que estaba exponiendo la vez pasada decía que en esa época había tipo un hambre. No era que un hambre general, sino que hay muchas personas que estaban pobres y que a lo mejor comían una vez al día y aprovecharon ese día a comer de todo. Bueno, vamos a quedar con esa película. Los 15.000 personas llenos, sentados tal vez, a uno ya quería dormir, ¿verdad? Entonces, vamos a ver el versículo 16 y 17 primeramente. Si me acompañan, dice el 16 y 17, al anochecer descendieron sus discípulos al mar y entrando en una barca iban cruzando el mar hacia Capernaum. Estaba ya oscuro y Jesús no había venido con ellos. Esos dos primeros versículos vamos a estar viendo. Dice de que descendieron los discípulos al mar. Entraron a la barca y Mateo y Marcos nos dice que Jesús hizo a sus discípulos entrar a la barca. En Marcos 6, el paralelo de este pasaje dice que Jesús hizo que los discípulos cruzaran el mar. O sea que, tipo una orden. Bueno, ustedes ahora se van al barco y van a pasar el otro lado. Entonces ellos se dispusieron a cruzar el mar de Galilea, pero Jesús les dijo que lo hicieran. O sea, Jesús les dice, bueno, ustedes van a pasar de acá a allá. Y Jesús no se iba a ir con ellos. También según Marcos 6, Jesús se puede decir que obligó a sus discípulos a embarcarse y volver a través del lago. Tal vez él vio que estaban siendo infectados por la excitación de la multitud. Ese es el comentarista Brooks lo escribe. Bueno, esa escena de la película, los 15.000 personas llenos, comieron hasta llenarse, obviamente. ¿Y qué pasó después? ¿Qué dice la vez pasada? Que ellos le agarraron y querían hacer a la fuerza a Jesús como su rey físico, para que gobernara sobre ellos. Entonces, imagínense esos 15.000 que estaban diciendo, vamos a agarrarle y vamos a llevarle a Jesús para que se siente en el trono de David, así como dicen las profecías. Porque se acuerdan, la profecía dice que de David, de Isaí, iba a venir el rey que vivirá eternamente, decía. Entonces la cultura hebrea acá nos dice que ellos sabían eso. Todos los 15.000 personas sabían de que su papá, su abuelo, su abuela o su mamá le había dicho que iba a venir alguien que iba a ocupar el lugar de David. O sea que técnicamente hablando ahí no había nada malo de que lo querían hacer rey a Jesús. Porque si entendemos la profecía, es eso lo que nos da a entender. Pero ¿qué pasa? La misericordia de Dios era un poco diferente a lo que estaban pensando ellos. Entonces, dice el contexto anterior, cuando Jesús se dio cuenta de que querían hacerle rey a la fuerza, Él se alejó de ellos. Entonces, ¿qué hizo Jesús acá? Le dice a sus discípulos, váyanse de acá. Y dice el comentarista Bruce de que tal vez Jesús lo estaba protegiendo a sus discípulos de que se infecten por la excitación momentánea de ese grupo. ¿Qué quiere decir eso? De que vos te vas en un grupo, te vas medio caigüe así, y el grupo está cantando así, no sé, vamos a poner, ayer, ¿verdad? Cada uno cantaba con su club, ¿verdad? Y el que estaba caigüe, la multitud le contagió ese ánimo. Entonces empezó a cantar también él. ¿Qué no quiere decir acá Jesús? De que tengamos cuidado de la multitud.
Vos pero que sos cristiano, vos que sos uno, hermano, nosotros somos más que vos, viste ese, y vos ya pensás y decís, cierto, yo soy acá en la iglesia, vamos 3 cuadros nomás luego y después los otros, ¿será que yo estoy haciendo bien, verdad? Ahí entra la duda. Entonces Jesús, de esa excitación que tenían esas personas, de esa motivación, por decirlo así, de que se quedaron llenos de comida y ya le quieren ser rey. Entonces le dice a sus discípulos, váyanse de acá, porque tal vez si sus discípulos se quedaban más, ellos mismos tal vez le iban a decir, Jesús, ¿y por qué no te hacemos rey también ahora? La primera cosa que nos dice acá es que tengamos cuidado de la multitud, del pensamiento de la multitud, para que no nos infecte a nosotros. Bueno, siguiendo dice, estaba ya oscuro. Bueno, ya el día ya cayó, ¿verdad? Ya estaba oscuro la noche, entonces los discípulos agarraron la barca, como que eran pescadores, ¿verdad? Obvio que ellos sabían navegar de noche, porque ellos pescaban a la madrugada, entonces para ellos no había ningún problema. El remar y ir hacia el otro lado. Pero dice que Jesús no había venido con ellos. Dice, en realidad esta es la segunda vez que Jesús trató con sus discípulos en un tormentoso mar. ¿Se acuerdan la vez anterior? Era cuando Pedro caminó sobre el agua. En la primera tormenta, en Mateo 8 vemos eso, que Jesús estuvo presente con ellos. Jesús estaba durmiendo. ¿Se acuerdan cuando Jesús dormía en el bote y vino la tormenta? Entonces, ¿qué hizo Jesús? Reprendió y calmó la tormenta. En esta tormenta Jesús le pidió a sus discípulos que confiaran en su cuidado invisible y preocupación. Bueno, en la primera tormenta que hacía, Jesús estaba durmiendo en la esquina y vino la tormenta y ¿qué le dijo a sus discípulos? Jesús, mira, vamos a morir y a vos no te importa. El cuidado de Jesús estaba físicamente, pero acá el cuidado de Jesús estaba invisiblemente. Y también se asustaban los discípulos. Entonces, en esta oportunidad, Jesús estaba buscando que sus discípulos confiaran en su cuidado invisible. Eso nos toca a nosotros, porque nosotros no le vemos a Jesús. A veces cuesta. ¿Por qué? Porque siempre queremos confiar a lo visible. Pero eso también es un error, ¿sabe por qué? Porque cuando en Mateo 8, cuando los discípulos estaban con Jesús ahí, Jesús estaba durmiendo, la presencia de Jesús era visible, era física, pero igual nomás ellos tuvieron miedo. Entonces, ¿de qué depende? De la fe. ¿Verdad? No que vos le veas en una visión a Jesús o que le sientas, no, es la fe es lo que hace la diferencia acá. Y Jesús estaba queriendo producir fe en sus discípulos. Bueno, el versículo 18 vamos a ver ahora. El versículo 18 tiene como subtítulo: el viento interrumpe sus esfuerzos para cruzar el mar. ¿Qué dice el versículo 18? Y se levantaba el mar con un gran viento que soplaba. Y se levantaba el mar. El viento ya era suficiente para que, si el viento era contrario, ellos estaban remando, entonces era como que avanzaban muy poco. Pero cuando el viento hacía que las olas venían y hacía la canoa, yo nunca me subí a la canoa, pero me imagino hacer terrible, ¿verdad? Un gran viento soplaba, dice. El mar de Galilea se caracterizaba por estos vientos. Se caracterizaba, ¿por qué? Porque era una zona muy baja. Entonces la corriente de aire fría descendía y la corriente de aire empezaba a crear esa... Pero si la tormenta era frecuente, los pescadores iban a estar acostumbrados, pero esta vez no. Un gran viento soplaba, dice. Y el comentarista Tini dice: el mar de Galilea está a 600 pies bajo el nivel del mar. Es una depresión en forma de copa entre las colinas. Cuando se pone el sol, el aire se enfría y como el aire frío del oeste se precipita hacia abajo sobre la colina, el viento resultante agita el lago. Como los discípulos remaban hacia Capernaum, se dirigían hacia el viento. Era contrario el viento hacia donde ellos iban. Consecuentemente, progresaban muy poco. Imagínense la escena. Yo me imagino a los discípulos. Jesús nos dijo que cruzábamos el mar. Dio una orden. Yo me voy. Ya, paité. Suben, empiezan a remar. Y después viene la situación adversa. ¿Y qué creen que ustedes pensaban los discípulos? La primera cosa que yo creo que iban a pensar: ¿por qué nos dijo Jesús para venir acá si iba a venir una tormenta? ¿Verdad? No nos sucede así a nosotros. ¿Por qué Dios me llamó para... ¿por qué? Esto. ¿Y por qué yo soy cristiano si voy a pasar por esto, verdad? Bueno.
Versículo 19. Ahora vamos a ver el versículo 19. Jesús viene a sus discípulos caminando sobre el agua. El versículo 19 dice, cuando habían remado como 25 o 30 estadios, vieron a Jesús que andaba sobre el mar y se acercaba a la barca y tuvieron miedo. Habían remado 25 o 30 estadios, dice. La primera tormenta sobre el mar de Galilea, los discípulos estaban aterrorizados. Ese era el Mateo 8, cuando Jesús estaba durmiendo en la barca. Al principio de la segunda tormenta estaban más frustrados que atemorizados. ¿Sabe por qué? Porque ¿de dónde partió la orden para que ellos cruzaran el mar? De Jesús. Y si alguien te dice, hace esto y te va y no te sale, ¿qué sentimos? Frustración. Entonces los discípulos estuvieron en el medio del mar. ¿Para qué nos dijo eso? ¿Para qué veníamos si iba a venir un viento? Yo creo que más de uno se frustró luego. Y decía, ¿por qué? ¿Acaso no el Hijo de Dios? ¿Acaso él, por qué nos envió? ¿Por qué no vino con nosotros? Y son preguntas que nos pasan a nosotros como cristianos, ¿verdad? ¿Por qué soy cristiano si esto? ¿Por qué soy cristiano si esto? Decía una persona, yo cuando me convertí al cristianismo, yo todo éxito, ¿verdad? Estaba bien, pero también está la prueba. ¿Qué va a pasar a esa persona cuando venga la prueba? ¿Verdad? ¿Qué va a pasar cuando venga el viento? Vos tenías esta dirección y viene el viento contrario y vos mirás y no le ves a Jesús, no le experimentaste a Jesús, no tuviste la visión de Jesús. Y viene y te choca y te choca. Puede crear frustración, ¿verdad? Y es más, muchas veces pasa a los cristianos, vemos, ¿y vos qué pasó? Yo hace rato que no me congrego más, porque esto, porque aquello, porque esto, porque me pasó. Se frustró esa persona. Bueno. Como vimos, dice, muchos estaban más frustrados que atemorizados. Jesús les dijo que remaran por el lago y a pesar de su arduo trabajo parecían progresar muy poco. Muchas veces decimos, ¿verdad? Si Jesús nos dijo, hagamos la obra, vayamos, hagamos esto. Esa es la enseñanza común que nosotros solemos escuchar. Pero acá lo que los discípulos están experimentando era una hora de ir y ellos no pensaron, como que Jesús le dijo, ellos no pensaron contra ese obstáculo. ¿Pero encontraron? Mateo 14 nos dice que esto sucedió a la cuarta vigilia. Eso quiere decir a las 3 y a las 6 de la mañana, tempranito, ¿verdad? Las 3 y 6 de la mañana donde debería ser más tranquilo, ¿verdad? Así que remaron duro tal vez por 6 u 8 horas. Imagínense, 6, 8 horas y no estaban remando y quedaban ahí, se iban 1 metro, volvían, se iban 2 metros, volvían. Y solo avanzaban un poco más de la mitad del camino a través del lago. Estaban en este lugar de frustración por la voluntad de Jesús. La frase más famosa es, Dios te hizo cabeza y no cola. Vos tenés que estar allá, vos tenés que influir, vos tenés que... Pero espera un poco. Y si obviamos esto que le pasó a los discípulos, sí podemos creer en eso. Eso es una verdad, una media verdad. Pero también esto es la otra verdad que Dios nos dice, que haciendo exactamente lo que Él les había dicho que hicieran adicionalmente. En Marcos 6, que es el paralelo, dice que Jesús veía a los discípulos mientras remaban en el lago. La mirada de Jesús estuvo sobre ellos todo el tiempo. ¿Dónde estaba Jesús cuando Jesús subía al cerro a orar? ¿Verdad? Y el cerro, como que el lago estaba en una depresión muy baja. El que estaba en el cerro podía ver todo lo que pasaba en el lago. Entonces Jesús estaba mirando por ellos, ¿verdad? Y aún así ellos trabajaban duro en frustración todo el tiempo. No nos vamos a ninguna parte, estamos acá, estamos así. ¿Por qué? Bueno, y arriba de la colina Jesús estaba orando y tenía comunión con Dios. Cuando se disponía a marcharse, la luna plateaba e iluminaba el lugar como si fuera la luz del día. Y en el lago él podía ver el bote con los remeros afanándose con los remos. No se había olvidado de ellos. Jesús no se había olvidado de ellos. No estaban tan ocupados con Dios como para no pensar en ellos. Lo dice el comentarista Barclay. No es que Jesús se olvidó de ellos. Y tal vez los discípulos pensaron que Jesús se olvidó de ellos. O tal vez los discípulos dijeron,
¿Qué es lo que hicimos de que Jesús se enojara con nosotros? Y por eso no vino con nosotros. ¿Verdad que a veces nos pasa a nosotros eso? ¿Será que Jesús se enojó conmigo o Dios se enojó conmigo? Por eso no me salen las cosas. A veces decimos eso, ¿verdad? Ay, Dios, vos te enojás conmigo, por eso estoy así. ¿Verdad? Los discípulos también tal vez pensaron eso, ¿verdad? Algunos tal vez, ¿para qué? ¿Por qué esto, verdad? Pero Jesús estaba en comunión con Dios, pero Jesús lo estaba viendo. ¿Dónde está Jesús ahora? Si nosotros ya leímos Apocalipsis, ¿sabes? ¿Dónde está Jesús? Está a la derecha de Dios, Padre, intercediendo por nosotros, dice Pablo. Entonces, ¿qué hace Él? La misma escena acá estamos viendo. Él está allá arriba mirándonos a nosotros. ¿Verdad? Está arriba, comunión con Dios, mirando con nosotros, por nosotros intercediendo a Dios. Y nos está mirando. Entonces nosotros jamás podemos decir, Dios me abandonó, o yo estoy solo, o será que se enojó conmigo, por eso no me salen las cosas. Eso no podemos decir, de ninguna manera. Porque acá Jesús nos da a entender de que cuando ellos se fueron de Capernaum, cruzaron el lago hacia la multitud, ellos navegaron bien, ¿verdad? No había tormenta, ni viento no había. Pero cuando volvieron hubo tormenta. ¿Qué quiere decir eso? De que muchas veces no va a hacer las cosas como nosotros pensamos. ¿Qué dice Pablo? Oren en todo tiempo. ¿Para qué? Para que puedan aguantar los tiempos difíciles. ¿Verdad? Tenemos tiempos difíciles, tenemos adversidades para que Dios, para que nosotros podamos decir, Jesús me está mirando, esto no va a pasar más de esto. Otra cosa, ¿cuál es lo contrario de fe? ¿Se acuerdan? La duda. Lo contrario de fe es duda. Yo estoy en el barco, estoy remando, no me voy a ningún lado. ¿Y dónde está Jesús? No sé, no siento, no veo, no sé. Ahí cuando yo empiezo a dudar, dice Pablo, eso es pecado, dice. ¿Se acuerdan? Y es lo contrario de fe. Y cuando viene la duda, ¿sabe qué viene? La frustración. Y cuando viene la frustración, ¿qué hacemos? Renegamos de Dios. ¿Para qué no soy cristiano? Decimos. Tal vez los discípulos dijeron eso, pero Jesús le enseñó eso a sus discípulos después de llegar a la orilla. Jesús nos está enseñando eso ahora a nosotros. De que Jesús quiere que seamos exitosos, pero el camino va a ser difícil. A veces, no siempre. ¿Para qué va a ser el camino difícil? ¿Para qué nosotros tenemos que lidiar con adversidades, situaciones difíciles? ¿Se acuerdan lo que dijo Pedro? La fe de usted tiene que ser probado. Es fácil, yo le digo a mi esposa, te quiero mucho, ¿verdad? Pero tengo que demostrar eso, ¿verdad? Es fácil decir, no me da palabras. Y yo le digo a Dios, Señor, yo te quiero mucho, yo voy a hacer esto, voy a hacer aquello. Pero ¿dónde está la acción? Por eso la fe sin obras es muerta. La obra no te salva, pero la obra demuestra que vos le querés a Dios y que vos le querés a tu prójimo. Bueno, siguiendo dice, Él está en la montaña mientras nosotros, acá ya habla de nosotros, estamos en el mar. La estable eternidad de los cielos lo sostiene. Somos lanzados dentro de una incansable mutabilidad de tiempo, durante la cual nos esforzamos bajo su mandato. Esto dice el comentarista Maglares. ¿Qué hacemos nosotros? El mandato de Dios es que seamos testigos. El mandato de Dios nos dice que seamos embajadores de Él. ¿Y cuál debe ser nuestra actitud? Esforzarnos sabiendo de que Jesús nos está mirando y nos dio su Espíritu Santo. Bueno, siguiendo dice el subsiguiente versículo. Vieron a Jesús que andaba sobre el mar y tuvieron miedo. El paralelo Marcos 6 dice que los discípulos estaban asustados porque pensaron que Jesús caminando sobre el agua era un fantasma o un espíritu. ¿Sabe? A eso le llevó la duda. Perdón. ¿A qué te lleva la duda? A ya desconfiar ya lo de Dios. Imagínense. Los discípulos estaban dudando. ¿Para qué venimos? Pedro, ¿vos sabés para qué si ya ve tormenta? ¿Por qué no quedamos a dormir nomás ahí? Pedro, no sé. Y cayó una frustración. Y después la frustración que viene, la duda. Y cuando vos dudás o cuando nosotros dudamos,
¿Vos quién sos? Podemos decirle a Dios. Imagínense, la duda nos aleja de Dios. Nos aleja de Dios. Bueno, entonces dice, es un fantasma, un espíritu, dice. El comentarista Trench dice que Marcos agrega el notable detalle de que Jesús tenía la intención de pasarlo. Era como que iban a pasar la barca. Era como que Jesús, oye, ahí estaban con el mar. Y Jesús le ignoraba, ¿verdad? Así especifica Marcos. Era como quería adelantarse a ellos, como si hubiera deseado que la mera visión de sí mismo debía resaltar suficiente apoyo y seguridad para ellos. Imagínense, Jesús hizo como que iba a pasar en la barca. Entonces, ¿qué dice el comentarista Trench? Dice que si los discípulos le vieron a Jesús ahí, ellos pudieron haber estado en calma. Pero no sucedió eso. Los discípulos no estaban listos para ningún tipo de ayuda sobrenatural. Muchas veces nosotros tenemos problemas, ¿verdad? Y muchas veces no confiamos en los milagros sobrenaturales que Dios puede hacer a nosotros, ¿verdad? Muchas veces dudamos de eso. El que está en dificultad, ¿verdad? Ya, Dios, no sé. Ya empezamos a dudar ya de esa ayuda sobrenatural que Jesús puede dar. Jesús también les dio razones y recordatorios para confiar en su ayuda sobrenatural. Sin duda tomaron por lo menos algunas de las 12 canastas que sobraban de pan, Juan 6, ¿se acuerdan? Los discípulos hace horas atrás vieron que Jesús multiplicó los panes, recogieron sobra y ahora ellos estaban dudando. 4 o 5 horas después ellos estaban dudando. Jesús les dio razones para que, viendo ese milagro, los discípulos pudieran decir, no, Jesús tiene cuidado de nosotros y siempre va a estar con nosotros. Y mira, me imagino, le hubiera dicho Pedro, ¿vos qué pensás? Esperando, no nos van a asustar. Recién ustedes cuando vieron que Jesús multiplicó los panes y los peces y sobró otra vez, ¿acaso Él nos va a dejar? Por eso, nosotros como cristianos, ¿qué dice Pablo? Háblense unos a otros de los problemas que tienen. ¿Sabes para qué? Para que el que te escuche pueda darte, apoyarte, para que pueda darte consejos, para que pueda darte consejos bíblicos. ¿Verdad? Confiesen uno a otro sus cosas, dice Pablo. No es que vamos a confesarnos así como en el país, sino que contarnos. Vos sabés que estoy triste, hermano, porque esto. Y el hermano que es espiritual debe decir, hermano, no te vayan a preocupar, Dios está con nosotros. La palabra de Dios dice que Él siempre va a estar con nosotros. A eso se refiere Jesús. ¿Cuántos de nosotros, el hermano le pasó algo malo y muy carnal luego ese hermano, ¿verdad? Eso es lo que pensaba Pedro y eso ahí. Cuando un hermano cae o cuando un hermano está necesitando, ahí estaremos nosotros para poder levantarle. Eso es lo que Jesús estaba buscando en sus discípulos, para que ellos puedan autoelevarse la moral entre ellos. Porque Jesús pues, no iba a estar toda la vida con nosotros, ¿verdad? O muchas veces le encontramos a un hermano y le decimos, vos sabés, hermano, ¿qué me pasó esto? Y vos, a mí sí que es lo que me pasó luego, cosas negativas, ¿verdad? Cosas negativas y le tratamos de pasar con cosas negativas, no pasó a nosotros. No debe ser así. El espiritual, ¿sabe qué hace? El espiritual puede tener millones de problemas, pero se le acerca a una persona, un hermano con problemas. Ese espiritual deja de lado su problema y empieza a levantar la moral del hermano. Por más que él tiene 500 cuchillos ahí atrás de él. ¿Verdad? Bueno, siguiendo dice versículo 20. Las palabras tranquilizadoras de Jesús. El versículo 20 dice, más Él les dijo, yo soy, no temáis. ¿Se acuerdan del yo soy en la Biblia? Moisés, yo soy el que soy. ¿Cómo te llamas? ¿Cómo le decir? Yo soy el que soy. Y acá Jesús dice, yo soy. ¿Sabe con quién se está identificando Jesús? Con el Dios que se le apareció en la zarza a Moisés. O sea que Jesús es Dios. Yo soy. Para Jesús era suficiente con anunciar su presencia. Él estaba con sus discípulos y se encontraría con ellos en su frustración y temor.
Después dice, no temáis. Ahí está. ¿Sabe cuál es el peor enemigo del cristiano? El temor. El peor enemigo. Si querés anotarlo. El temor. Y eso Satanás lo sabe. ¿Y sabes qué va a hacer? Siempre va a buscar que tengamos temor. Porque cuando tenemos temor, ¿qué pasa? Caemos en la frustración. ¿Y qué pasa? Es así. Tengo todo, no me falta nada, estoy bien. Gracias, Señor. Oro, leo mi Biblia, bla, bla. Estoy espiritual. Pero cuando viene un viento adverso, ¿qué pasa? El temor. Primero viene el temor. Después, ¿qué viene? La frustración. ¿Para qué luego yo ya otra vez? Yo siempre, a mí me pasa siempre. ¿Y sabe qué viene después de la frustración? La duda. ¿Para qué luego soy cristiano? ¿Será que Dios me ve? ¿Será que Dios tiene cuidado de mí? ¿Y qué hace esa duda? Te aleja de Dios. Y Jesús pasa cerca de vos y vos, un fantasma. Y Jesús está ahí. ¿Sabes por qué? Porque cuando nosotros tuvimos temor y no pudimos volver atrás, pasamos a la frustración. La frustración pasamos a la duda. Y cuando llegamos a la duda, ¿de quién depende acercarnos a Jesús? ¿De qué depende que nos acerquemos a Jesús? De nosotros. Por eso Jesús hacía que pasaba de largo. Porque Jesús quería que de vos, de mí, cuando estoy frustrado, cuando estoy con temor, cuando estoy con duda, Jesús, ven aquí o me voy junto a vos. ¿Cuántos cristianos empezaron a apartarse hasta que... Oye, aparta el tema. ¿Tú sabes por qué? Porque Dios estaba acá y Dios no le va a forzar para que venga. No le va a forzar. Como hizo acá a los discípulos. Bueno, siguiendo, versículo 21. Dice, Jesús lo lleva a su destino. Entonces ellos con gusto lo recibieron en la barca, la cual llegó enseguida a la tierra donde estaban. Ellos entonces con gusto lo recibieron en la barca. Imagínense, ¿qué implica el acto? Esa palabra nomás, recibir a ellos en la barca. Imaginemos que los discípulos estaban ahí y los discípulos le dijeron, Jesús, te recibimos acá en la barca, acá hay lugar para vos. Jesús entra, pero Jesús, tal vez si ellos no hicieran eso, Jesús iba a estar ahí, sobre el agua. Ahora, nosotros, en nuestra barca, le decimos a Jesús, acá hay lugar para vos. O cuando necesitamos, nomás le decimos a Jesús, acá hay lugar para vos, pero cuando tenemos todo, adiós Jesús, ¿verdad? Bueno, la cual llegó enseguida a la tierra donde iban. Imagínense, la presencia de Dios es lo que te lleva a tu destino, no tu inteligencia, no tus esfuerzos, no lo que vos hiciste, no. La presencia de Dios en tu vida. Yo soy lo que soy, mira, mi estatus es alto porque mis brazos, mis manos, mi inteligencia, no es así. Tal vez esa persona tuvo éxito, ¿verdad? Pero cuando una persona llega al éxito sin Dios, ese éxito se le vuelve maldición. Proverbios. Pero cuando llegamos al éxito con Dios, ese éxito se nos vuelve como bendición. ¿Verdad? ¿Cuántos exitosos se quitan la vida? ¿Cuántos exitosos caen en las drogas? ¿Cuántos exitosos no pueden ni reírse ni un segundo? ¿Verdad? Entonces, lo cual les llevó enseguida a tierra donde iban. Si vos tenés un objetivo, si vos tenés un propósito, ya sea en tu vida personal, en tu vida cristiana, vos, yo, todos los que ya tenemos que invitarle a Jesús en nuestra barca. Tenemos que invitarle a Jesús en nuestro corazón. Tenemos que decirle a Jesús, yo sin ti no puedo. Estoy 5 en mi nota, Señor, pero igual más yo de vos dependo. Bueno, continuando. El trabajo que estaban haciendo los discípulos era frustrante solo unos momentos antes de que repentinamente fue cumplido lo divino. ¿Verdad? Frustrante, los remandos, pero cuando Jesús vino, todo se calmó, llegaron a su destino. El comentarista Trench dice, de este detalle que Juan nos da, se infiere que la barca
pareció moverse automáticamente, sin velas ni remos, en obediencia a su voluntad, para que sin esfuerzo de los discípulos o de la tripulación rápidamente pasara la distancia restante, alrededor de 2 millas. ¿Qué produce? ¿Te acuerdas que una vez tuvimos una escrita de la obediencia? ¿Qué es lo que le producía la obediencia? ¿Se acuerdan? La obediencia es que nos lleva a nuestro puerto. La obediencia es lo que Dios busca. Y esa obediencia ayudó, después de que ellos estaban trabajando mucho, a acercarse a la orilla. Uno podría decir que Jesús rescató a sus discípulos de la frustración y la futilidad. Jesús quiere que trabajemos, atiendan esto que lo dice. Jesús quiere que trabajemos duro, pero nunca quiere que trabajemos inútilmente. Su trabajo no había sido una pérdida de tiempo, sino que esperó el toque de poder y presencia divina. Hay 2 clases de personas que a lo mejor podemos mostrar. Dios me va a dar todo nomás luego. Ustedes suelen escuchar esa palabra. Dios me va a dar todo nomás luego. Y otra clase de personas, no, hay una frase que dice, procurad y Dios te va a ayudar. Las 2 son correctas, pero si nosotros sostenemos uno, está mal. Si sostenemos el otro, está mal. Esos son los extremos. Vayamos al medio. Jesús fue el más equilibrado, la persona más equilibrada. ¿Qué quiere decir eso? Hay momentos en los cuales yo voy a trabajar duro, pero hay un momento en el cual Dios va a influir en nuestra vida en alguna manera, yo no sé, para que vos puedas llegar a donde estás queriendo llegar. Y si decimos, Dios me va a dar todo nomás luego, yo me voy a quedar acá, eso es un error, ese es un extremo. Y si decimos, yo voy a hacer todo, y el que madruga Dios le ayuda, perfecto. Y yo voy a hacer todo, y Dios me tiene que ayudar, ¿verdad? A veces pensamos eso, yo voy a poner todo mi esfuerzo y Dios me tiene que ayudar. En la facultad yo me acuerdo, yo estudié mucho, Señor, vos estás obligado a ayudarme. No es así. Yo así pensaba antes de conocer esto. No, muchas veces nos dice Trench, el comentarista dice que muchas veces vamos a luchar duro, va a ser duro el esfuerzo, mucho esfuerzo. Pero el momento oportuno Dios va a acercarnos y va a decir, déjame a mí. Aquí estoy. Bueno, el subsiguiente versículo dice, la cual llegó enseguida a la tierra donde iban. Un milagro tan notable fue útil para los discípulos, especialmente para Jesús, porque Jesús había rechazado una oferta de ser reconocido como el rey Mesías. Ya vimos ya eso, ¿verdad? Jesús rechazó la oferta, la gente le quería hacer rey, él huyó, ¿verdad? Y otra cosa, ¿ustedes por qué creen de que cuando la multitud le quiso hacer rey a Jesús, él por qué se fue a orar arriba? Bueno, Jesús es 50% humano y 50% Dios. ¿Estamos de acuerdo, verdad? Bueno, es Dios hecho hombre. ¿Saben qué? Cuando alguien se acerca a vos y te dice, de valeteico, mira, vos me has sido valelosa. ¿Y qué hace esa persona? Sí, yo para eso me prepare. Y es más, hay muchas personas que quieren luego que se les respete y que yo soy esto, yo soy aquello y que me respete. Jesús, yo creo de que Él se apartó y se fue a orar porque la parte humana de Jesús tal vez le gustó lo que estaba escuchando. ¿A cuántos de nosotros nos gusta decir, Bebito no quiere ser presidente? No quiere tener este sueldo, no quiere dominarle a esta ciudad. Voy a caer yo en eso. Yo que soy humano, nosotros que somos humanos, enseguida vamos a caer. Pero Jesús se apartó y dijo, pejope, se ajatamos. ¿Por qué? Porque me gusta lento. Pero, ¿qué nosotros debemos hacer cuando nos encontramos en esa situación? La oración. Cuando nuestro ego se está subiendo y cuando nuestro humo se sube, lo que tenemos que hacer obligatoriamente es apartarnos y arrodillarnos. Señor, yo no soy nada. ¿Qué le dijo los discípulos? ¿Qué dijo Pablo? Siervos inútiles somos. Lo único que hicimos fue hacer lo que debíamos hacer. ¿Verdad? Entonces Jesús se apartó, nos enseñó una cosa, de que cuando tu ego se sube, hincate y decirle, Señor, acá estoy. Bueno, ahora entramos en el versículo 22 y 24, donde Jesús empieza a darse como el pan de vida. La multitud sigue a Jesús y sus discípulos a Capernaum. Y a sus discípulos a Capernaum. Bueno, vamos a leer el versículo 22 y 24. Al día siguiente, la gente que estaba al otro lado del mar vio que
no había habido allí más que una sola barca y que Jesús no había entrado en ella con sus discípulos, sino que estos se habían ido solos. Pero otras barcas habían arribado a Tiberia junto al lugar donde habían comido el pan después de haber dado gracias al Señor. Cuando vio, pues, la gente que Jesús no estaba allí, ni sus discípulos, entraron en la barca y fueron a Capernaum buscando a Jesús. Al día siguiente, después de todo lo que vimos, ellos ya llegaron a Capernaum. ¿Y qué pasó? La gente, llena de comida, se quedó a dormir. Y cuando se levantaron, ¿qué pasó? A la mañana. ¿Qué creen que sintió la gente? Tengo hambre. Entonces, la primera cosa que le vino a la gente, ¿dónde está Jesús? Mucho ojo cuando nosotros le queremos usar a Dios para satisfacer nuestras necesidades particulares o nuestro ego. ¿Verdad? Cuando la gente se levantó, tuvieron hambre, ¿dónde está Jesús? Empezaron a buscarle. Entonces, pero otras preguntaron a Jesús dónde habían ido. Venían los discípulos sin Jesús. Irse a la barca. Bueno, entraron a las barcas y fueron a Capernaum. Las personas entraron a la barca y se fueron a Capernaum. Algunos tal vez se fueron caminando, otros se fueron caminando, otros se fueron a las barcas. Estas personas eran de la misma multitud que Jesús alimentó y la misma multitud que quiso forzar a Jesús a ser reconocido como un rey terrenal. Entonces la multitud se aseguró de que Jesús no estaba en las proximidades y que no había señal de los discípulos. Hubieran ido a buscarlo. Entonces cruzaron el lado oeste para buscarlo. Ese dice el comentarista Bruce. Cuando tenemos todo, luego verá que da gusto. Cuando no nos falta nada. ¿Verdad? Y pasa 2 o 3 días y hoy no oré un poco. Hoy mi Biblia no leí un poco. Y pasó 3 días ya. Pero cuando hay necesidad de algo, ¿qué nos pasa? Automáticamente, Señor, acá estoy, Señor. ¿Verdad? Suele pasar, ¿verdad? Señor, acá estoy. Eso le pasó a la persona. En el versículo 25 y 27, Jesús responde a su primera pregunta. Vamos a trasladarnos directamente al 25 y 27. Y hallándole al otro lado del mar le dijeron, Rabí. ¿Quién es? La multitud que alimentó se fue. Maestro. ¿Verdad? Maestro. ¿Cuánto llegaste acá? ¿Sabe por qué dijo eso? Porque ellos estaban durmiendo. Se satisfacieron, se quedó dormido y Jesús empezaron con sus discípulos a pasar al otro lado. Cuando no estaba Jesús, ¿los discípulos también no estaban o los discípulos se quedaron? Los discípulos se fueron en la barca y Jesús estaba orando arriba y cuando hubo la tormenta Jesús baja y se va al lado de la canoa, por decirlo así, hasta que le recibieron y de ahí ellos juntos llegaron al destino, pero los discípulos fueron solos primero y Jesús fue a orar. Ese es el contexto. Entonces, pero los 15,000 quedaron. Los 15,000 quedaron. Bueno, esta es la escena. Los 15,000 quedaron satisfechos durmiendo tal vez, ¿verdad? Al despertar los 15,000, los que quedaron satisfechos, no le encontraron ni a los discípulos ni a Jesús. Entonces ellos preguntaron, pero ellos sabían de que Jesús no se fue con ellos. Entonces cuando preguntaban, ¿no le vieron a Jesús? ¿No le vieron a Jesús? No. Entonces seguramente se fue caminando del otro lado. Y ahí ellos empezaron a trasladarse del otro lado para encontrarse con Jesús. Ahí es donde estamos ahora. Entonces dice, de cierto os digo que acá le dice Jesús. Bueno, la gente que le dice, Rabí, acá está, llegaste, ¿cuándo yo llegaste acá? Entonces Jesús es como que le dice alto, le pone un alto. Respondió Jesús y le dijo, de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Los 15,000 tuvieron hambre, entonces empezaron a buscarle a Jesús. ¿Cuál es tu motivación para ser cristiano? ¿Te preguntaste alguna vez vos eso? Mi motivación de ser cristiano es porque Dios me hace exitoso y Dios me hace esto y gracias a Dios yo conseguí esto. ¿Cuál es tu motivación? Acá vemos nosotros, los 15,000 tuvieron una motivación y los discípulos tenían otra motivación.
La motivación de los 15.000 era llenarse la panza. Era una satisfacción carnal. Era sentirse bien. Era, si nosotros le hacemos rey a Jesús todos los días, o transformada. Es más, ¿sabe qué dijeron? A lo mejor, va a pomo a hoy. Ya está, ya hacia el lado de ser perezoso. Exactamente. Entonces, ¿cuál es la motivación que nos hace ser cristianos? ¿Verdad? No, porque desde que yo fui cristiano, todo colores rosa, esto. No, desde que yo fui cristiano, todo es así. Difícil. Bueno, en este caso, esas personas le buscaban solamente para comer. Trabajar, acá entra Jesús y dice, bueno, Jesús nos dice, bueno, vayan a traer los 5 pescados y los 2 panecillos. No, ¿qué dice Jesús? Acá entra ya la enseñanza espiritual de Jesús. ¿Qué dice? Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios. Trabajad por la comida. Ahí le empieza a mostrar otra comida. Dice, vamos a desglosar los versículos. Dice, ¿cuándo llegaste acá? Jesús no respondió a esa pregunta, así como lo dijimos. Jesús no respondió la pregunta. La respuesta hubiera sido, caminé por el mar. Si Jesús le pudiera haber respondido a esa pregunta, dice, no, yo vine por el mar, caminé por afuera. Luego milagrosamente transporté esta barca y vine. Él no le comentó lo que pasó a la noche. ¿Sabe por qué? Porque esa multitud, por más que Jesús le mostraba las señales, no iba a creer en él. Imagínense, esa multitud vio cuando multiplicó los panes y ni aún estaban creyendo en Jesús. No estaban creyendo en él. ¿Se acuerdan que Jesús dijo, esta generación pide señales, pero esta generación es perversa? ¿Se acuerdan? Cuando le dijo a los fariseos, ustedes piden señales, pero solamente la señal de Jonás se le va a dar. ¿Qué quiere decir eso? De que la fe no es porque vos veas a un paralítico caminar y correr. La fe no viene por eso. La fe es por el oír, ¿se acuerdan? Y el oír la palabra de Dios. En este caso, la fe de esa multitud debía ser dirigido a escuchar la palabra de Jesús. Estaba, antes de multiplicar los panes, estaba enseñando. La fe, que vos vas a ver, campaña de sanación, perfecto. Se levanta un paralítico, camina y corre, vas a creer. Pero como que no es el método de Dios para que nosotros tengamos fe, vas a creer 3-4 días nomás. Y después ya se te va a olvidar. Imagínense, los israelitas pasaron el mar rojo, se abrieron el mar. Mira un poco, ¿quién va a ser? Y verdaderamente Dios. Pero cuando pasaron allá, ¿qué hicieron? Un becerro de oro. Esa vaina fue la maravilla. Por eso, aunque sucede maravilla y aunque sucede sanaciones, nuestra fe no se basa en esas cosas. Nuestra fe se basa en oír la palabra de Dios. La fe es por el oír y el oír la palabra de Dios. Por eso nosotros tenemos que leer la palabra, tenemos que leer la Biblia, tenemos que los estudios, tenemos que orar, tenemos que leer, tenemos que conocer la Biblia, de Génesis hasta Apocalipsis, si es posible. Tenemos que conocer, porque eso es lo que te va a aumentar tu fe. Eso muchos cristianos, me atrevo a hablar de los cristianos, muchos cristianos se van en las campañas donde se sanan, ¿sabe para qué? Para aumentar su fe. Pero esa no es la manera de Dios. La manera de Dios es escuchar la palabra de Dios. Bueno, cuando llegaste acá, caminé, bueno, más adelante, en este capítulo Juan nos dice que esto sucedió en la sinagoga de Capernaum. Ya estaba en la sinagoga Jesús con sus discípulos. En el servicio del día de descanso, Juan 6. También Mateo 15 nos dice eso. Los líderes judíos de Jerusalén fueron a Capernaum para cuestionar a Jesús. Ellos también eran parte de esa multitud. O sea que había muchas personas ahí. Líderes judíos, fariseos, saduceos, personas comunes. Bueno, vamos a entrar acá en este subversículo que dice, me buscáis no porque habéis visto las señales. No porque habéis visto las señales. La fe no es por ver señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. En vez de decirle cuándo y por qué fue o cómo fue, Jesús le dijo, ¿por qué fueron ellos? Porque querían más comida milagrosa, provisto por Jesús. A menudo podemos aprender más por comprender la razón por la que le hacemos a Dios una pregunta, para que por esa respuesta a la pregunta en sí,
Este fue el caso con los que siguieron a Jesús por Galilea y le hicieron la pregunta. Una pregunta que no tuvo respuesta, porque una pregunta que no tenía fundamento. Era como que vos querés ponerte bien con tu socio, con tu amigo. Hola, ¿qué tal? Y fue, ¿qué tal? Pero no es sincero. Le pasaba una vez saludar a una persona así y es como que para quedar bien nomás con esa persona. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Ay, sí, vos sabés, para quedar bien. La multitud le trató así a Jesús. No era que le amaban a Jesús. Era para agarrar conversación con Jesús para que les pueda dar otra vez ese pan físico. ¿Y Jesús qué le dice? Jesús qué le dice? Era, trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que da vida eterna y permanece. Trabajad por la comida que perece, sino por la... Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece. Ahora, el cuerpo físico, ¿cómo lo alimentas? Con cosas físicas. Ahora, ¿cómo alimentar el espíritu? Con la palabra de Dios. Hay dos alimentos que el cristiano tiene que comer. El físico y lo espiritual. Y acá Jesús estaba poniendo el alimento espiritual por encima del cuerpo físico, del alimento físico. Los que le hicieron esta pregunta a Jesús se habían tomado muchas molestias para seguirlo y encontrarlo. Sin embargo, su trabajo era por la comida que perece. ¿Por qué le siguieron a esa multitud? Por la comida que perece. Cosas que llenan un estómago y gobiernan los reinos terrenales. Jesús quería que trabajaran por la comida que a vida eterna permanece. O sea que, si la multitud se iba, Señor, ¿cuándo llegaste acá? Enseñándonos un poco esa parábola del sembrador, ¿verdad? Iba a ser diferente. Señor, ¿te acordás que vos predicaste la bienaventuranza? ¿Puedes enseñarnos eso? Si la multitud buscara eso era comida espiritual. Jesús hizo un contraste entre las cosas materiales, eso ya hablaba, y las cosas espirituales. Es casi universalmente verdad que las personas son más atraídas a las cosas materiales, ¿verdad? ¿Y sabes qué pasa? Nosotros le evaluamos a esa persona por lo que tiene. La sociedad de ahora le evalúa a esa persona por lo que tiene. Imagínense, vos te vas, vamos a poner un escenario. Una persona bien vestido, y uno que salió recién de su trabajo. ¿Quién va a recibir más honra? ¿O a quién se le va a saludar más? Al que está más vestido. Y al otro se le va a lo mejor, vamos a girar nomás, ¿verdad? Nuestra sociedad así da. Se fija en las cosas materiales, que a lo espiritual. Una señal que diga dinero y comida gratis reunirá una multitud más grande que la que diga plenitud espiritual y vida eterna. Yo me quiero atrever a decir, cuando hacemos campañas evangelísticas, ¿verdad? Y decimos, venga por su sanidad. Y cuando hacemos una campaña evangelística decimos, venga y arrepiéntase. ¿Cuál de los eventos va a tener más gente? ¿Verdad que es medio... Y sabemos la respuesta. Lo que pasa es que a mí me duele la respuesta porque la gente quiere sanarse nomás. No, es que quiere arrepentirse. No, hay que arrepentirse. Yo me voy a ir porque ahí me habla bonito. Jesús no habla bonito. Jesús no habla bonito. El comentarista Tasker dice, Jesús golpeó la raíz de las aspiraciones materialistas de estos galileos, de mente carnal. Está bien, mira, está bien también tener cosas materiales. Yo no digo que el cristiano tiene que ser siempre pobre y no tener, no. En Estados Unidos, por ejemplo, hay muchísimos hermanos, muchísimos cristianos que son multimillonarios. Pero ¿qué pasa con ellos? Ellos donan a la obra, mandan misioneros, pagan a misioneros para que puedan esparcirse. Dios también le da a ellos. Pero ¿qué pasa? Tenemos que llegar al éxito con Dios. Tenemos que llegar así como los discípulos a Capernaum con Jesús en nuestra barca. Dice, continuando, lo cual el Hijo del Hombre os dará. Ellos estaban asombrados del milagro del pan. ¿Quién es la multitud? Pero él quería que estuvieran más impresionados por la comida espiritual. ¿Qué es lo que busca Dios? Quiere que estemos más impresionados por la comida espiritual. El Hijo del Hombre
que les da el Hijo del Hombre. Jesús nunca dice yo soy el Mesías, yo soy esto, yo soy aquello. Siempre se refería a él, y Juan también se refería el Hijo del Hombre. Dice el comentarista Bruce, él evita usar el término Mesías o cualquier otro que trajera a las aspiraciones militares de sus oyentes. La designación del Hijo del Hombre era lo suficientemente adecuado para que su propósito no era moneda actual en su vocabulario político o religioso y por lo tanto podía soportar cualquier significado que él decidiera ponerse. Si él, por ejemplo, decía yo soy el Mesías, yo soy el descendiente de David, ahí con mucha más razón el pueblo de Israel iba a forzar a ser rey, porque la profecía literalmente dice eso. Y se sentará, el descendiente de David se sentará en el trono, en su trono para siempre, dice. Entonces, si nosotros agarramos esa profecía, ¿verdad? Los judíos agarraron esa profecía y decían, literalmente, sí, tiene que reinar. ¿Sabe para qué? Para que pueda derrotar a los romanos y para que el pueblo de Israel pueda salir de la esclavitud. Pero el misterio de Dios era totalmente diferente, porque había otra esclavitud dentro de nosotros que era el pecado. Y de eso es lo que nos vino a liberar Jesús. Los últimos 2 versículos, si podemos ver, dice, Jesús responde su segunda pregunta, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras? Versículos 28 y 29. Entonces la multitud le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. O sea que la multitud estaba decidida todavía a ser el rey. Entonces la pregunta de la multitud, ¿cuál fue? ¿Qué podemos hacer para que nosotros te podamos hacer rey a vos en nuestra nación? La multitud no se refirió a una pregunta, ¿qué debo hacer para salvarme? ¿Verdad? La multitud está diciendo, ¿qué vamos a hacer para poner en práctica las obras de Dios? Jesús le dijo, trabajando por la comida que perece, en Juan 6. La respuesta utilizaron la misma palabra que Jesús utilizó y le preguntaron, ¿qué debemos hacer para poner esto en práctica? Y Jesús le dice, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Ahora, la multitud, ¿qué debemos hacer? Siempre el ser humano quiere hacer algo para Dios, ¿verdad? Yo doné esto, yo hice aquello, yo pagué eso, no sé, no sé. Pero el ser humano siempre busca, por eso están las religiones. La religión es el sentido de que el ser humano busca conectarse con Dios. El ser humano busca por acciones altruistas conectarse con Dios. Y Dios nos dice, no, soy yo el que vengo y busco una relación con ustedes. Eso lo dice Pablo en Corintios. La correcta relación con Dios. Por eso la religión es mala, porque busca que el ser humano se ponga bien con Dios. Y no es así. Entonces, acá la multitud le decía, ¿qué debo hacer para que hagamos las obras de Dios? También nosotros podemos entender, ¿será que si yo le ayudo a los huérfanos y pongo un orfanato, voy a ser salvo? ¿Verdad? Muchas veces y empezamos a hacer obras para ganar la salvación. Entonces, eso no es la manera de Dios. La manera de Dios es crean en el que Él ha enviado. Y parece demasiado fácil, ¿verdad? Y al ser humano no le gusta, ¿verdad? A la multitud le deja todo. Van a ver después que la multitud se alejó de ella. Es muy duro lo que tú dices. ¿Sabes qué? Porque el ser humano quiere hacer algo para salvarse. Entonces, para que ya yo me salvé por mí mismo. Pero no es así con Dios. Dios es el que pone y nos busca a nosotros para la salvación. Jesús primero que nada les ordenó, y a nosotros también, dice el comentario, que no hicieran algo, sino que confiaran. Si queremos hacer la obra de Dios, esta comienza con confiar en Dios. Primero que viene, dice Pablo, la fe sin obra es muerta, ¿verdad? Yo tengo fe, pero si esa fe no me da la obra, yo te quiero, Dios, pero si ese te quiero no termina ahí nomás y no le demuestro. Yo te quiero, Dios, pero a ese hermano yo no le aguanto un poco. Esa es una fe sin obra. Eso es lo que hablamos hace rato, ¿verdad? Si yo le digo a alguien que le quiero, debo mostrar ese amor.
Entonces Jesús nos dice, la obra de Dios es que nosotros creamos en Dios por la fe y después vienen las obras. La obra es el fruto de tu salvación, no es el medio para que nosotros nos salvemos. ¿Por qué nosotros le ayudamos? ¿Por qué nosotros hacemos lo que hacemos? Es la evidencia de que yo tengo fe. Pero la religión que te dice, vos tenés que irte allá, tenés que venir, tenés que hacer, para salvarte. Y la religión no es de Dios. Entonces, para terminar, ¿verdad? Nos quedamos con esta palabra que dice, Señor, ¿qué debo hacer? Muchos vamos a preguntarnos, ¿verdad? Muchos de nosotros cristianos también podemos preguntarnos, ¿verdad? Señor, ¿y entonces qué Dios quiere que yo haga? Muchas personas que no son cristianas deben decir, Señor, ¿qué puedo hacer? Y esa es la pregunta que solemos escuchar, ¿verdad? Supongo que nos encontramos un amigo que no es cristiano. ¿Y qué debo hacer? Y vos tenés que ir a la iglesia, vos tenés que bautizar, vos tenés que esto. Vos tenés que esto, vos tenés que esto. ¿Cuál debería ser nuestra respuesta? Vos tenés que creer en Jesús. ¿Verdad? A veces nosotros los cristianos mismos estamos medio... ¿Qué le dijo Pablo cuando estaba preso y el soldado se quiso matar? Le dijo, ¿qué debo hacer para salvarme? Le dijo el soldado, ¿se acuerdan? Cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y tu casa. Él no le dijo, andate a Capernaum, andate a Silo, andate a Jerusalén, andate al otro lado. No. Y eso es lo que Pablo entendió de esta palabra. Nosotros debemos, se acerca a alguien, ¿qué debo hacer para hacer esto? Cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y tu casa. Esas son las palabras correctas. Entonces, querido hermano, llegamos a este punto de nuestro estudio. Vimos que, por un lado, que muchas personas le seguían a Jesús por las cosas materiales. Y Jesús enfatizó que no solamente las cosas materiales están primero están las cosas espirituales. Y después las cosas materiales. No confundamos. No digan, no, Dios quiere que yo sea pobre. No, Dios no quiere que nosotros seamos pobres. Dios quiere que primero pongamos las cosas espirituales y después las otras cosas. Amén. Y que Dios les bendiga a todos.